Mi gente del Caribe de Gerberín. Hoy venimos con un tema bien fuerte y con mucho sazón. Vamos a hablar de esas leyendas de la salsa que, aunque brillaron en la tarima, también se dieron de frente con ese mundo oscuro de las drogas y las adicciones, que los llevó a darse cantazos bien feos y a dejarse marcas profundas en su vida. Que la Lupe murió y nadie dijo nada, ni prensa ni nada. Lo mío siempre era meterme el yo me hacía daño yo solo. Pero antes de arrancar, ya tú sabes, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, y déjame en los comentarios si piensas que se me escapó algún salsero. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar. Mi gente, empecemos con el grande entre los grandes, Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes. Al lado del trombón poderoso de Willie Colón, montaron uno de los dúos más explosivos de la Fania All Stars, llevando la salsa a sonar en cada rincón del mundo. Era puro fuego en tarima. Lo llamaban el cantante de los cantantes por una razón poderosa. Cada interpretación, ya fuera el periódico de ayer o Mi Gente, se sentía como un rayo directo al corazón del público. Su carisma y sus soneos improvisados lo elevaron a la categoría de mito. Era una leyenda caminando entre nosotros. Pero la misma Nueva York que lo aplaudía, poco a poco lo fue envolviendo en la oscuridad de sus vicios y tentaciones. Tu amor es un periódico de ayer. Héctor Lavoe, en la cima de la gloria, se vio atrapado por el abismo de la adicción. Las drogas se lo fueron comiendo vivo, y no tardó en pagar el precio. Contrajo VIH por contaminación, aunque muchos decían que era por su vida desordenada o parejas cuestionables. Lo cierto es que esa noticia lo hundió en una tristeza insoportable. Aunque se fueran decepcionados porque no llegó, pero mañana... En 1988, quebrado emocionalmente, intentó tomar una terrible decisión, quedando con fracturas graves y una voz debilitada que la prensa no tardó en señalar como el fin de su magia. Y como si el dolor no bastara, la vida le arrancó a su hijo de apenas 17 años en un accidente, una herida que terminó de quebrar su espíritu. Cuando yo lo vi era como ver un muerto. Se notaba que estaba sufriendo, por lo menos nosotros que estamos cerquita de él. Al final de su vida, Héctor Lavoe ya no era aquel volcán en tarima. Apenas lograba cantar, devorado por sus demonios internos. En 1993, con solo 46 años, murió consumido por la enfermedad y la tristeza que lo siguieron hasta el último día. Su destino es un recordatorio brutal: la cima del éxito puede ser pura ilusión si pierdes el control. Que nunca las drogas te roben la voz, ni la estrella que llevas dentro. Pasemos al próximo protagonista, Frankie Ruiz, conocido como el papá de la salsa. Orgullo mayagüezano, se convirtió en el máximo exponente de la salsa romántica en los años 80. Que se mueran de envidia todito, lo dudo. Conmigo te mecías en el aire. Con su voz cargada de dulzura y sensualidad, conquistó multitudes que coreaban himnos como La Cura, Desnúdate mujer y tú con él. Su carrera empezó con la orquesta La Solución, luego bajo la tutela de Tony Olivencia, hasta finalmente lanzarse como solista, donde iluminó la salsa con un brillo único. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Tú con él, no me sorprende, sospechaba. Corillo, le pusieron el apodo de papá de la salsa porque él fue el que conectó la salsa vieja y dura con la nueva, más sensual y romántica. Tenía un estilo que era callejero, pero a la vez fino para enamorar. Pero ya tú sabes, no todo era gloria, la fama le sonrió, pero también le pasó la factura. Frankie cayó en los revoluces de las drogas y la bebida justo cuando estaba en el tope, y eso fue lo que le fue dañando la voz y apagando su vida poco a poco. Uno de los mejores cantantes, pero mi mente estaba perdida, siempre en otro planeta, y cuando salía... Las interminables noches de excesos cobraron un precio altísimo.
Llegó a subirse a la tarima sin voz, con sus cuerdas vocales destrozadas, incluso llegó a aparecer en sus canciones, que su voz no era la misma. Por el público, vaya, uno no llega. Ellos no quieren verme a mí destruido más nada, tú sabes. Y también, bueno, sí, me había metido otras cosas. En 1988, su caída fue pública, bajo la influencia, agredió a un asistente de vuelo y fue arrestado, lo que lo llevó a prisión. Ese episodio marcó un antes y un después en su vida, dejando en evidencia lo frágil que era su realidad. ¿Fue un agente vital de que te... Sí, eso fue lo más que me llevó ahí. ¿Tú me entiendes? De verdad que sí, man. Eso por poco me saca de acá. Desde la cárcel Frankie trató de enderezarse. Hasta se tiró el disco Mi Libertad, con esa canción donde básicamente pedía cacao, rogando por otra oportunidad. Cuando salió quiso volver a la tarima, pero ya su cuerpo estaba en las últimas. En el 98, con apenas 40 años, se nos fue por culpa de una cirrosis hepática, producto de tanto exceso. Y claro, la gente empezó con el bochinche, que si murió de VIH como la BOE, que si tenía 100 conquistas, pura habladuría. La realidad es que no hubo VIH confirmado, solo malas decisiones que lo llevaron a ese final. Su vida nos deja la enseñanza de que la fama no vale nada si te destruyes por dentro. Mejor busca ayuda antes de llegar al piso. Dejado un gran vacío para los amantes de este género. Esta fue su última presentación pública, el pasado 11 de julio en el Madison Square Garden. Una pena las adiciones que sufrió, pero una carrera que hoy pues decidimos homenajear. Ahora llegamos al sonero mayor, Ismael Maelo Rivera. En su época no había quien lo igualara, era la voz de Borinquen, la que salía de la calle y llegaba al corazón de todos. Al frente del mítico combo de Rafael Cortijo, llevó la bomba y la plena de Puerto Rico a escenarios internacionales, ganándose con justicia el título de sonero mayor. Rafael Cortijo y su combo con Ismael Rivera. Con el Nazareno y las caras lindas demostró su genio improvisador y su ritmo innato. Era mucho más que un cantante, era la alegría viva del grupo, la chispa que encendía cada fiesta. Ay, las caras lindas de mi raza prieta. Y está rodeado de tanta hipocresía, es el Nazareno. Pero en la calle lo esperaba su mayor enemigo, las drogas. En 1962, justo cuando estaba en la cumbre de su gloria, fue arrestado por posesión de sustancias y condenado a varios años de prisión. Ese momento marcó un antes y un después, apagando por un tiempo la voz más querida de Puerto Rico. Le cogieron algo que era para su uso personal y hicieron un big deal como si hubiese sido un criminal. Aquel arresto no solo fue un golpe para Maelo, fue un golpe para toda la música. La voz de oro de Cortijo se apagó de repente, dejando al grupo sin su alma y condenando a Cortijo al declive. Cuando Ismael salió de prisión, a mediados de los 60, no lo esperaba un aplauso, sino un estigma, era visto como exconvicto y adicto. Muchos lo rechazaron abiertamente. Y lo humillaron porque lo llevaron por toda la calle Fortaleza esposado, no tuvieron compasión ni siquiera de él. Maelo trató de remontar en los 70, hasta pegó con Mi Negrita Me Espera, pero la verdad es que nunca volvió a ser el mismo. En el 87 murió joven, apagado por problemas del corazón, sin voz y por todos esos años de loquera y vida desordenada. Y aquí está la moraleja, no importa si eres el más duro, una mala decisión te puede tumbar. Así que si las drogas vienen a tocar, hazte el loco y no les abras la puerta. Como que noté que estaba mal, pero seguí viendo mi televisión que la tenía aquí. Algo así fue, cuando yo lo miré, pues estaba negro, pero se fue en dos. En la garganta me salieron pólipos, tú sabes que suele ser a las personas que usan mucho la voz. Corillo, ahora vamos con José Cheo Feliciano, el caballo de Ponce. Este hombre era pura elegancia en tarima. Con esa voz suave, aterciopelada, nos dejó himnos como El Ratón, Anacaona y Amada Mía. Ya fuera con el sexteto de Joe Cuba, en la Fania All Stars o como solista, siempre partía la liga. Pero ojo, porque detrás de esa sonrisa humilde había un revolú bien feo, Cheo estaba guerreando con la adicción. Te quiso, no me
atuendo nada más. Dulce mujer que había soñado todo. Papo Luca ya no queda queso, si se lo comió el rato. A finales de los 60 la vida de Cheo se descarriló feo. En Nueva York cayó en la loquera de la droga. Gastaba cada dólar, dejó de mandar dinero a la familia y terminó viviendo en la calle, sin bañarse y pidiendo chavitos para la próxima dosis. Conocí la vida por dentro, conocí el dolor, conocí el sufrimiento, conocí otra faceta que mucha gente no ha conocido. El hombre que era estrella de la salsa se convirtió en un fantasma que la gente esquivaba. Hasta que un día se miró al espejo y dijo, ¿quién rayo es este? Ahí entendió que solo tenía dos opciones, morirse o levantarse. Con coraje de verdad, entró a Hogares Crea en Puerto Rico y pasó 3 años metiéndole mano a su rehabilitación. Después de haber rehecho mi vida y haber regresado del infierno a mi vida personal y a mi vida profesional. Cheo salió de Hogares Crea y pegó con Anacaona, dejando claro que estaba de vuelta. Desde ahí se mantuvo limpio, cantando por décadas y dándonos música hasta el último día. En el 2014, a los 78 años, se nos fue en un accidente de carro, pero ya había vencido al monstruo de la adicción hacía rato. Como siempre, salieron las malas lenguas diciendo que seguro volvió a lo malo, pero eso fue puro bochinche. La realidad es que Cheo demostró que sí se puede. Según informa la policía, cuando investigan sobre la identidad de la persona, pues sí se trataba del cantante José Cheo Feliciano. Figura tal vez no muy conocida en el sur de nuestro continente, en el Río de la Plata, pero muy querida en el Caribe, muy querida en Estados Unidos, por supuesto. Nos vamos para Colombia con el más duro de allá, Joe Arroyo, el rebelde de la salsa colombiana. Este hombre era un fenómeno, desde chamaquito ya estaba partiendo con su talento. Con su orquesta La Verdad inventó el Joesón, una fusión bien sabrosa de salsa con cumbia, porro y soca de la costa. En los años 1600, cuando el tirano mandó, la gente lo adoraba. Pero debajo de esa rumba había un yo peleando con lo peor. Desde los 70 se metió en una de las drogas más pesadas y vivió en ese revolú por décadas. Su vida era un sube y baja brutal que le dañaba la salud y la carrera. Y para colmo, cuando murió su hija Tania y después su mamá a inicios de los 2000, el consumo se le fue de las manos y se desató todavía más. Mi hermano, ¿qué te ha pasado con la niña y qué vamos a hacer con el público? a tus pies te la pondría mi nariz. Si yo tuviera un palacio en mi divino. Cada rato terminaba en el hospital, metido en crisis por culpa de la adicción. Desde los 80 venía colapsando en tarima, cancelando conciertos y hasta estuvo al borde de la muerte varias veces. En el 2000 cayó en coma diabético y la gente hasta decía que ya había muerto. Artística a fluir, dejar a fluir todo ese sentimiento. Es algo que no te puedo explicar, es un ángel que... Y aún así, cada vez que se medio recuperaba, volvía a cantar, regalando un chin de su magia. Pero el cuerpo no aguantó más. En julio de 2011, a los 55 años, se nos fue Joe Arroyo, con los riñones, el corazón y los pulmones destrozados por tantos excesos. Se dice que nadie lo vio morir, pues su familia le jugó en contra. Su rebeldía fue música, pero también fue su cruz. La vida del Joe nos deja una gran lección: ningún talento, por grande que sea, sobrevive al abuso de las drogas. En ningún momento nos dijeron nada que ellos querían o tenían una insinuación de ver a mi papá. Corillo, ahora nos vamos con Ramón Chamaco Ramírez, el sonero gángster. Este hombre era candela pura cuando se trepaba a la tarima. Chamaco vivía como si no hubiera mañana. Desde chamaquito se metía en peleas, caía en líos legales y la droga le pasaba factura heavy. Dicen que hasta se juntaba con gente del bajo mundo, y por eso lo metieron en más de un revolú. Era tan inestable que desaparecía de cantazo y la gente juraba que ya estaba muerto. Después de dejar la música a finales de los 70, se metió en cosas turbias. En marzo del 1983, con solo 41 años, lo encontraron tirado en una calle del Bronx, agonizando, y murió camino al hospital. Dicen que fue un ajuste de cuentas del bajo mundo donde él mismo se metía. Y esa es la lección, mi gente, la vida del guapo de barrio casi siempre acaba feo.
Puedes tener todo el talento del mundo, pero si te juntas mal y te vas enredado con las drogas, terminas hundido en el abismo. Decías que el mundo andaba como llegué sin echármela de fiera. Seguimos con otro grande de Santurce, Puerto Rico, Marvin Santiago, el sonero del pueblo. Este era el cantante de la calle, el que tenía al corillo gozando con su sabor y su chispa. Se fogueó con el maestro Cortijo y en los 70 brilló duro con la orquesta de Bobby Valentin. Marvin tenía ese swing único y un vacilón tremendo. Pero ojo, porque detrás de esa risa y ese sabor, Marvin también tenía que pelear con sus propios demonios. En 1980 Marvin estaba en el tope, pero la cosa se viró de cantazo, lo arrestaron y le metieron 10 años por tráfico de drogas. Imagínate la película. El que cantaba sobre la cárcel terminó viviendo en una de verdad. Pero ojo, que ahí Marvin dio un giro brutal. Se quitó de la adicción, se agarró de la fe y hasta grabó música desde la misma prisión, callándole la boca a muchos y demostrando que su voz seguía sonando con la misma fuerza. Lo mío siempre era meterme yo me hacía daño yo solo. Corillo, Marvin salió en 1986 por buena conducta, flaquito, con más sabiduría encima y con la Biblia en la mano. Desde ahí se tiró otra vez para la música con el mismo sabor y vacilón que nadie podía copiarle. El público lo amaba porque era real, un sonero del pueblo que hablaba como ellos y que había aprendido de sus metidas de pata. Que Marvin Santiago saliera por primera vez en la historia a un preso a llevar el mensaje a los jóvenes de Guaynabo y hacer su presentación artística. Pero claro, los viejos excesos le pasaron la cuenta, le cayó la diabetes y varios problemas de salud. En 2004, a los 56, murió por complicaciones renales, después de perder una pierna y dar la pelea hasta el último día. Marvin nos dejó un mensaje poderoso: nunca es tarde para cambiar. Ahora llega a escena Ubaldo Lalo Rodríguez, conocido como el Canario de Carolina. Una voz pionera en la salsa romántica, capaz de conquistar multitudes en los 80 y 90. Con apenas 16 años grabó junto a Ari Palmieri en The Son of Latin Music, el primer álbum de salsa en obtener un Grammy, marcando un antes y un después en la historia del género. Y aunque su carrera brilló en muchos momentos, el recuerdo eterno será Ven, Devórame otra vez, un himno de sensualidad que aún enciende las pistas y los corazones. Después del palo de Ven, Devórame otra vez, la vida de Lalo se fue cuesta abajo. El hombre se metió en una guerra contra las drogas y la bebida que nunca pudo ganar. Desde los 90 ya estaba metido en problemas grandes. En el 2011 lo pillaron en Florida en un caso de agresión doméstica, y en el 2021 la cosa se puso triste, la policía lo encontró deambulando, todo perdido, en una carretera. El canario que antes volaba alto estaba ya peleando con sus propios fantasmas. Otros días cuando Lalo Rodríguez, pues, se dice que la agredió. Las adicciones acabaron erosionando cada rincón de la vida de Lalo Rodríguez, le costaron su matrimonio, roto en 2022, y minaron tanto su salud como su prestigio artístico. Hubo intentos de rehabilitación, destellos de esperanza en los que proclamaba haber vencido sus vicios, pero siempre recaía. El 13 de diciembre de 2022, a los 64 años, su historia terminó abruptamente, fue hallado muerto en Carolina. Las autoridades dieron con el paradero de un individuo que iba caminando y que había sido reportado como que... Algo natural que le haya dado y se haya desplomado en el lugar, que le haya... Las autoridades sospecharon de una recaída, aunque su representante insistió en que su hipertensión y otros problemas de salud pudieron ser la causa. Mientras tanto, los rumores corrían, que si fue el corazón, que si andaba con una joven. Puro chisme. Con su partida, la salsa perdió una voz de oro. La historia de Lalo nos deja una enseñanza clara: hay que buscar ayuda y apoyar a quienes luchan. Se encontró sin vida el cuerpo del salsero Lalo Rodríguez. Sus 64 años en una muerte trágica. Corillo, ahora nos toca hablar de la única e irrepetible La Lupe.
Nacida en Cuba pero que se adueñó de Nueva York, en los 60 llegó a aprender la escena latina con su voz desgarrada y su estilo loco que no respetaba a nadie ni a nada. Le decían la reina del Latin Soul, y también la Gigi, porque en tarima metía esos gritos únicos que la gente no olvidaba. La Lupe era una locura en tarima. La gente quedaba hipnotizada. Pero claro, tanta intensidad tenía que pasar factura. A finales de los 60, su carrera empezó a bajar, la Fania le dio toda la prioridad a Celia Cruz, y mientras tanto, los revoluces y excesos de la Gigi empezaban a apagar poco a poco el fuego de su estrella. Me daba tanto golpe y pasaba tanta hambre y Fidel Castro me botó de Cuba, bebé Jesús. La Lupe cayó duro. Se metió de lleno en la bebida y las drogas para tapar sus problemas y hasta buscó respuestas en la santería. Su salud se fue para el piso, después de los shows necesitaba oxígeno para poder respirar. Como si fuera poco, su segundo esposo enfermó de la mente, con esquizofrenia, y ella gastó todo en tratamientos para salvarlo. Resultado, se quedó sin chavos, sin casa porque el banco se la quitó, y sin la fama que una vez la rodeó. Su corazoncito más adentro sabía que esto era porque Willy estaba enfermo. Con la nena de la mano, ya desgalvada, estaba como media abandonadita. En los 70 la Lupe trató de hacer un comeback, pero la suerte no la dejó y terminó retirada, pelá y sin brillo. En los 80 cambió de ruta, se entregó a la fe cristiana y hasta grabó música gospel. Una vida de novela, mi gente. Pero tanto revolú le pasó factura. En 1992, con solo 55 años, murió de un infarto en una casita humilde del Bronx, bien lejos de la gloria que un día tuvo. Su voz quedó inmortal como advertencia. O sea que ya estaba perdiendo la memoria, yo creo. Yo no la reconocí. Yo no sabía que esa era Lupe. Mira Corillo, vamos con Tito Rojas, el gallo de la salsa, salió de Humacao con un sueño grande y una voz que retumbaba como campana. Empezó humilde, metiéndose en coritos y luego brincando a orquestas pesadas, hasta ganarse su lugar como solista con temazos que hicieron historia. Su estilo jíbaro y su voz rajá lo convirtieron en un ídolo querido dentro y fuera de la isla. Pero detrás del brillo, mi gente, había sombras. Tito se trepaba a los escenarios subido en sustancias, y aunque muchos lo aplaudían igual, otros fans se sintieron traicionados. Algunos lo abandonaron, diciendo que faltaba el respeto al público que tanto lo amaba. Sus adicciones fueron una cruz que cargó durante años, dejándole heridas en lo personal y lo profesional. Yo me sentía asfixiado. Y si puedes respirar. Entonces cuando me hacen la prueba de sangre. Con el tiempo, esas sustancias y los excesos le cobraron caro. Tito sufrió varios problemas de salud graves, incluyendo infartos que lo sacudieron fuerte y le recordaron que el cuerpo no aguanta para siempre. Aunque trató de seguir adelante, esas complicaciones lo debilitaron y lo pusieron en la cuerda floja más de una vez, hasta que la vida le pasó factura definitiva. Al final, Tito partió inesperadamente, dejando un vacío inmenso en la salsa y en Puerto Rico. Nos regaló canciones eternas, pero también un mensaje claro: las drogas te roban la vida, el respeto y hasta el cariño de la gente que te sigue. Corillo, no dejen que eso los tumbe, porque la verdadera nota está en vivir limpio, agradecido y con el corazón afinado. Sus grandes, el salsero Tito Rojas, que falleció repentinamente a los 65 años. Ahí va a haber cabo en un coliseo en el pueblo de Humacao. En este puesto llega Humberto Nieves, más conocido como Tito Nieves, el salsero puertorriqueño reconocido por su icónico éxito Fabricando Fantasías, un disco que dedicó a la memoria de su hijo. Yo comencé mi adicción en Nueva York. En Nueva York, luchó contra la dependencia a sustancias y pasó por 5 rehabilitaciones para superarla. Aunque su crisis fue más emocional que visible. Sus temas más populares son Fabricando Fantasías, Otro es Señora Ley y El Amor Más Bonito. 5 veces entré, 5. Y si tuviera que entrar más, pues con mucho gusto lo haría. Cerramos con broche de oro, mi gente, con Eladio Tony Vega. Este caballo salió de la cantera de Willy Rosario y conquistó los 80 con su salsa romántica, regalándonos himnos como Esa Mujer, Aparentemente y Lo Mío es Amor.
Con esa voz melodiosa se ganó discos de oro y platino, llevando la salsa boricua a mercados nuevos. Pero no todo fue brillo, al final de los 90 su vida se viró de cantazo. Aún teniendo fama y dinero, se sentía vacío, cayó en excesos y hasta perdió la voz por 5 años. Imagínense, un cantante sin voz. Vimos muchos por aquí, lastimosamente. Johnny lo vivió y lo llamó su gran prueba de fe. Cuando se vio sin un peso y con su instrumento callado, entendió que necesitaba ayuda. En el 96 abrazó la fe cristiana, dejó atrás las tentaciones y poco a poco recuperó su voz, su paz y a su familia. Hoy combina la música con su misión espiritual, llevando un mensaje positivo a donde quiera que va. Su historia es prueba viva de que siempre hay una segunda oportunidad. Ella es mi señora. Estas historias nos gritan una verdad contundente: la gloria es tan frágil como un cristal. Vemos a nuestros ídolos de la salsa arder en los escenarios, pero rara vez conocemos las batallas que libran en silencio tras el telón. Algunos fueron consumidos por sus demonios demasiado temprano, otros renacieron de las cenizas y nos dejaron un testimonio de esperanza. En el juego de la vida, las puertas de la cárcel, el hospital o el cementerio siempre están abiertas para los que se descarrilan. Y es la pura verdad, corillo. Por eso hay que hacer conciencia, no a las drogas, sí a la vida. Como pana te lo digo, cuídate, porque la música te necesita vivo y sonando duro. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, mi gente.